Hola, soy Josué Artica. Seguimos con nuestros estudios de la Biblia. Hoy estaremos en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. El título de este pasaje es Advertencia contra falsas doctrinas. Antes de todo quiero animarles e invitarles a que tomen sus Biblias y me acompañen en esta lectura. Vamos a empezar leyendo desde el versículo 3 hasta el versículo 11. En los diferentes viajes que el apóstol Pablo hizo en una ciudad llamada Listra, él conoce a la abuela y a la madre de Timoteo. Y le llama la atención algo de Timoteo y es su pasión por Jesucristo. Así que el apóstol Pablo por varios años, él lo discipula y él lo mandó en diferentes misiones a diferentes iglesias. El apóstol Pablo escucha que en Éfeso se han filtrado unos líderes enseñando una falsa doctrina, una enseñanza errónea. Así que él envía a Timoteo con el fin de encararse, con el fin de enseñar la doctrina correcta y corregir esa doctrina. Evitar que se siga enseñando. Cuando Timoteo está en Éfeso, él envía esta epístola, esta carta, con el fin de dar continuidad en esa iglesia, en Éfeso, e instruirle a Timoteo cómo él debe de dirigirse a ellos. En el versículo 3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, él le ruega que se quede ahí para poner orden en esa iglesia. Cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías indeterminadas que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Habían dos hombres, Himeneo y Alejandro, que enseñaban una cosa totalmente distinta a lo que la palabra de Dios enseña. Y en vez de edificar a la iglesia, que ese es el fin de la palabra de Dios, edificar al creyente, a la iglesia, ellos con sus fábulas lo que hacían más bien era dividir, generar conflicto, y eso no es lo que la Biblia pretende. No es la voluntad de Dios generar conflicto, sino que la iglesia sea edificada, vaya creciendo cada vez más en la gracia de Dios y en madurez. Versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor. Otra vez, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Estas personas enseñaban todo lo contrario en cuanto a las relaciones, en cuanto al sexo, en cuanto al matrimonio. Eran enseñanzas totalmente distintas. Pero sabemos, versículo 8, que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Aquí se enseñaba lo que era la Torá.
en ese tiempo aquí en Éfeso, pero se enseñaba de una mal manera. Lo que la palabra de Dios pretende, lo que la Biblia y lo que fue a Timoteo es a edificar la iglesia, a predicar la palabra de Dios, no a andar inventando por medio de fábulas, genealogías. La palabra de Dios lo que pretende hacia la vida del ser humano es que comprenda la situación en la que se encuentra, y es de pecado el no creer que Jesús es el Hijo de Dios, el no creer en Dios. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte en el lago de fuego. Por eso la palabra de Dios lleva un mensaje de salvación, revelándose en el Señor Jesucristo, un mensaje de gracia por medio de su redención, por medio de su muerte en la cruz. Él pagó nuestros pecados, Él tomó nuestro lugar. En vez de que nosotros fuéramos crucificados, dijo: yo voy a tomar tu castigo, lo tomo yo, dijo el Señor Jesucristo. Y Él fue crucificado en la cruz, Él llevó nuestros pecados, Él murió y al tercer día resucitó. ¿Para qué? Para darnos el regalo más maravilloso que una persona le pueden dar, que es la salvación. La salvación por medio de Jesucristo. Y este es el mensaje. Hermanos, esto no ha cambiado. Todavía vemos, y cada vez más en muchas iglesias, que se predican puras fábulas, puras historias que no tienen ningún sentido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no abunda en sus corazones, porque no meditan en la palabra de Dios, porque no escudriñan la palabra de Dios. Son personas que están esperando que el Espíritu Santo les hable. No sé de dónde le vas a hablar el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos pueda iluminar, para que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo, y si hay que nos utilice, necesitamos que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones. Debemos de escudriñar las Escrituras, debemos meditar la palabra de Dios para así evitar nosotros caer en el error de enseñar fábulas. Y vemos también, lamentablemente, en estos tiempos, que se habla mucho y se dice poco. Y eso no pretende la palabra de Dios. Hermanos, meditemos en la palabra de Dios, escudriñemos la palabra de Dios, defendamos la palabra de Dios, que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones. Que Dios les bendiga.